vamos a empezar a explicar las formas en que puedes expresar la ecuación de una recta. Vamos a ver, fijaros, tenemos este punto A, que va a ser nosotros sabemos que una recta pasa por infinitos puntos. Bueno, pues uno de ellos va a ser el punto A, que vamos a conocer sus coordenadas. El punto P va a representar a cualquiera de los infinitos puntos por los que pasa la recta. Este vector que tenemos aquí, el vector V, es el vector director de la recta, es decir, nos indica la dirección que va a tener la recta, es decir, la recta sobre la que va a estar esa recta. Es decir, si es horizontal, si es vertical, si tiene una determinada pendiente. Vale. Entonces, fijaros, si esto es el vector director, acordaros que vectores equipolentes eran aquellos vectores que tenían la misma dirección, mismo sentido y el mismo módulo. Entonces, si yo este vector lo llevo sobre esta recta, este vector que dibujaría en esta recta sería equipolente a este, tendría la misma dirección, el mismo módulo y el mismo sentido. Fijaros en una cosa. Este vector AP, es verdad que si aquí está el vector V estará contenido en AP un número determinado de veces. Entonces yo puedo decir que AP es el producto de un número que aquí le he llamado lambda por el vector director de la recta. Vale, pues vamos ahora despacito. Repasamos. El vector V es el vector director. El punto A, que lo vamos a expresar por las coordenadas x sub 0 y sub 0, es el punto que conocemos de la recta. El punto P representa cualquiera de los infinitos puntos por los que pasa una recta y lo representamos por las coordenadas x, y. Vale, entonces ahora vamos a calcular el vector de posición del punto A y el vector de posición del punto B. Los vectores de posición de un punto son aquellos segmentos orientados que unen el origen de coordenadas que hemos considerado con esos puntos. Unen origen de coordenadas con el punto, el vector de posición. Entonces tenemos el vector de posición OA y el vector de posición OP. Acordaros que el punto A tenía de coordenadas x sub 0 y sub 0. El punto P tiene de coordenadas x, y. El punto 0 tiene de coordenadas 0, 0. Acordaros que cuando teníamos las coordenadas de dos puntos, para calcular el vector director, le restábamos a las coordenadas del final las coordenadas del inicial. Entonces, el vector de posición OA será las coordenadas de A menos las coordenadas de 0, x sub 0 y sub 0 menos 0, 0, entonces el vector de posición OA x sub 0 y sub 0 que nos coincide con esto porque la origen es el 0, 0. Vale, lo mismo haríamos con el vector de posición OP y nos quedaría x, y. Vale, entonces fijaros, en el vídeo donde explicamos la suma de vectores, acordaros que uno de los métodos de la suma era, yo tenía dos vectores, sobre el extremo, sobre el final de un vector, llevaba el inicio del otro vector. Y para sumarlos unía el origen del primero con el final del segundo. Entonces, si yo tengo aquí el vector OA y aquí he dibujado el vector AP, aquí está el origen del vector OA, aquí está el final. Sobre el final del vector OA he llevado el origen del vector AP. Y ahora uno el origen de OA con el final de AP. Y esto me representa la suma de estos dos vectores. Esto sería OA, esto sería todo esto sería el vector AP y esto sería OA más AP. Vale. Entonces, aquí lo hemos puesto, OP es igual a OA
más AP. Acordaros que dijimos que el vector AP era un múltiplo del vector director del vector V. Si es un múltiplo, el vector AP es cualquier número que hemos llamado lambda, t, cualquier parámetro, multiplicado por el vector V. Lo pusimos aquí, lo sustituimos aquí. Entonces, sustituimos aquí OP que dijimos que era xy, OA que dijimos que era x sub 0 y sub 0, más lambda por las coordenadas del vector V, que tiene de coordenadas v sub 1, v sub 2. Realmente con esto es con lo que me tengo que quedar. Esto es la demostración de cómo llego a o la explicación de cómo llego a una ecuación vectorial. Entonces, esta es la ecuación vectorial. Importante tener la ecuación vectorial. Estas son las coordenadas de cualquier punto por los que pasa la recta. Esto lo voy a conocer. Me lo van a dar 2, 3, menos 1, 0, 4, 8, coordenadas de un punto conocido. Y estas son las componentes del vector director de la recta. Entonces, cuando me den, esto es importantísimo, cuando me den la ecuación en forma vectorial, yo tengo que saber identificar el punto que conozco y tengo que saber identificar su vector director. Entonces, el vector director es aquel que va multiplicado por el parámetro, ¿vale? Y el punto conocido es xy siempre lo voy a tener, lo otro es el punto conocido. Atender muchísimo, fijaros, me pueden dar la ecuación vectorial de una recta, me están dando un punto por el que pase, me dicen calcula 3 puntos más. Entonces, la recta pasa por infinitos puntos. Yo sé uno, sé el vector director y me piden que calcule más. Me están pidiendo distintas coordenadas xy de distintos puntos. Simplemente lo que tenemos que hacer es darle valores los que queramos al parámetro lambda. Fijaros aquí. A mí me dan, esto todo es la explicación de lo que acabo de decir, a mí me dan esta ecuación en forma vectorial. Vale, cualquier punto de esa recta xy es igual a un punto que conozco, en este caso el punto conocido es el 2 menos 3, más un parámetro lambda por menos 2, 1. Esto es el vector director, ¿vale? El vector director multiplica lambda, ¿vale? Si me piden más puntos de esta recta, lo único que hago es darle valores a lambda. Entonces, fijaros, si lambda vale 1, vengo para aquí, sustituyo lambda por 1 y me queda xy igual a 2 menos 3 más 1 por menos 2, 1. Hago operaciones, multiplico este 1 por menos 2, 1, me queda esto, y aquí tengo una suma de dos vectores que sumamos primera componente con primera componente y segunda componente con segunda componente. Y obtenemos el punto 0 menos 2. Y así, para cualquier valor de lambda, aquí lo hice con lambda igual a 3, lo comprobáis que es lo mismo. Ahora atender. Me pueden pedir infinitos puntos. Tengo que dar infinitos valores a lambda. Pero me pueden decir que calcule más vectores directores de esa recta. El vector director es el menos 2, 1. Lo único que tengo que hacer para calcular más vectores directores es multiplicar las componentes del vector director por el mismo número. Por ejemplo, si yo esto lo multiplico por 2, me quedaría el menos 4, 2. Pues el menos 4, 2 sería otro vector director de la recta. ¿Por qué? Porque contendría a ese vector dos veces. Entonces están en la misma dirección, están sobre la misma línea de la recta. ¿Vale?